Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Claudia Cham y ¡volvimos! Grabando. En el capítulo de hoy les quiero platicar acerca de mi primer cortometraje. Este cortometraje le guardo un espacio muy bonito en mi corazón porque fue un gran aprendizaje y todo, una experiencia. Bueno, esto se remonta a cuando yo estaba en esta escuela, que les digo que estuvo funadilla, entonces pues es esa escuela. Yo estaba iniciando después de pandemia y así. Llega un cuatrimestre en esta escuela donde tienes que hacer un cortometraje. Entonces era el turno de nuestro salón el hacer ese cortometraje y el salón lo dividimos en dos. Hagan de cuenta. Un equipo iba a ser el reparto de actores. Entonces el otro equipo iba a ser el team de producción de ese equipo y viceversa. Entonces, cuando a mí me tocó ser el equipo de producción, yo fui asistente de dirección. El cortometraje de ellos, o sea, incluso nosotros escribimos el guión para ellos y ellos para nosotros. Entonces, el de ellos lo hicimos acerca de un tiroteo en una escuela inspirado en la película de Columbine. Creo que sí se dice así. Entonces, pues fue acerca de eso y me acuerdo que pues tuvimos que alguien, no me acuerdo quién, consiguió la escuela y lo grabamos ahí, como que toda esa experiencia se me hizo muy padre de ver y más que nada porque siento que como ver el proceso de mis compañeros, porque pues todos estamos enfocados en tener una escena intensa emocionalmente y actoralmente, porque pues siempre pensamos como actuación y es una escena desgarradora y tú llorando y así. Entonces, pues en ese momento, en ese punto de nuestras vidas, todos queríamos una escena así. Y justo cada personaje tenía ese momento. Entonces, para mí, ver a mis compañeros que podría decirse que que nos vimos iniciar en este ámbito. Obviamente muchos tenían ya experiencia, no muchos, algunos tenían ya experiencia, pero fue como la mayoría vernos en este crecimiento y verlos a ellos darlo todo en una escena se me hizo muy bello. A ver, de lo único que lo pienso y considero que me arrepiento, por así decirlo, es que siento que pude haber propuesto mucho más en ese entonces, como me hubiera gustado agregar muchísimas de mis ideas y como decir mi opinión en muchos aspectos, pero pues eran otros tiempos, o sea, yo estaba iniciando y yo me sentía muy insegura de mis habilidades y del ámbito, entonces pues obviamente hice lo mejor que pude en ese momento y en esa etapa de mi vida. Y si es algo que digo, creo que pues todo tiene un porqué, ¿no? Y si en ese momento no fui muy segura de mis propuestas, creo que tiene sentido que ahora siento que soy más fiel un poco a eso, que también me lleva a otro tema de considero que los artistas y actores debemos aprender a defender nuestra propuesta, pero también aprender a soltar, porque es muy difícil cuando estás en un grupo y tenemos que montar algo, porque obviamente todos tienen sus propias propuestas e ideas, pero sí tiene que haber un balance de yo defiendo mi propuesta, pero al final hay que ver por el proyecto y no podemos, porque conozco a muchísimos que ha sido como no quieren hacer mi idea, me salgo, ya está. Y digo, también es válido, respeto el que defiendan a ese nivel, pero también no hay que aferrarse, o sea, siempre hay que ver por el proyecto y si quieres que salga adelante el proyecto tenemos que llegar a un acuerdo y no significa que tú sueltes y digas, bueno, vamos con tu idea. No, significa, ok, me gusta esto de tu idea, yo le agregaría esto. Y llegar a un acuerdo. Porque es que conozco a gente
aferrados, que digo, está bien, pero si seguimos así no vamos a ir a ningún lado, esa es la realidad. Y hay muchas ideas y creo que siempre hay que ver por el bien del proyecto. Ya está, dejemos el ego a un lado. Cuando yo fui asistente de dirección, hubo escenas muy padres, ¿no? Como, bueno, la típica escena de que están en el baño y escuchan ruidos y se tienen que meter al baño y están asustados y así. Fueron escenas muy padres de grabar y como que aprendí mucho de cómo funciona el proceso para llevar a cabo un cortometraje, porque siento que éramos como muy inexpertos y el hecho de que nos soltaran así de, bueno, ahora tienen que resolver y hacer un cortometraje, para mí fue una experiencia que sí me abrió los ojos en muchos sentidos y que al mismo tiempo tuvimos que resolver con las herramientas que tuvimos en el momento. Y creo que eso nos sirvió bastante, bueno, al menos a mí personalmente, como en saber todo el ámbito. Y obviamente sigo aprendiendo, ¿sabes? Como que una experiencia no te lo da todo, pero sí, para mí fue una experiencia que me cambió muchas perspectivas que tenía. Y luego pasamos a la parte más bonita, que fue cuando a nuestro equipo que producimos ahora nos tocó actuar en el guión que ellos escribieron. Y justo esto que les digo de es muy difícil que un grupo se ponga de acuerdo. Y siento que a ver si nos llegamos a jalar un poco las greñas. Entonces como que sí hubo conflictos respecto a eso, pero siento que a pesar de todo fue un grupo muy lindo con el que me tocó trabajar. Que sí, a pesar de que hubo peleas y conflictos y que no todos así pues estuvieron satisfechos, siento que al final del día hubo muy bonita dinámica entre todos y que nos cuidamos entre todos. Eso sí lo recuerdo y se me hace muy lindo y siempre lo voy a apreciar porque siento que cada uno de ellos me aportó muchísimo y, o sea, en el sentido de que aprendí mucho de ellos y fueron muy gratificantes en ese momento de mi vida. Yo agradezco que me haya tocado con ellos porque cuando nos tocó a nosotros actuar, el nuestro iba sobre unas hermanas que asesinan a una de ellas y cada una tiene como eh, está pasando por un trauma propio y una circunstancia violenta también. Sí, me acuerdo que de estos cortometrajes la mayoría escogimos temáticas violentas y a mi personaje le tocaba ser la hermana que encuentra a la que asesinaron. Entonces ya desde ahí era una escena muy fuerte que significaba un reto muy grande para mí y más que nada porque yo les digo que en este momento de mi vida, cuando estaba estudiando ahí, yo sentía que no tenía muchas aptitudes en la actuación y siento que es un proceso normal porque he hablado con muchos que justo llegamos a coincidir en ese aspecto de cuando uno entra a la actuación tiene como un bloqueo emocional frente a cámara. Es como si no importara cuánto sintieras internamente, exteriormente no se ve nada. Y bueno, yo he platicado con muchos que sí pasamos por eso, que yo no importaba cuánto estuviera sintiendo acá adentro, en cámara parecía que yo estuviera normal, parecía que yo estaba así. Y yo por dentro de que no, me dolió, pero pues no estaba reflejando nada. Entonces yo tenía mucho miedo justo de esta escena, porque pues obviamente encontraba el cuerpo de mi hermana, ¿no? Pues es un dolor y tenía que llorar, pues específicamente. Entonces eso me aterraba bastante porque yo no podía llorar frente a cámara y hubo toda esta preparación donde yo estuve antes de mi escena escuchando la canción que escogimos específicamente para este cortometraje, que es la de Silvana Estrada, de Si me encuentran, que a ver ya de primera instancia esa canción te pone la piel chinita y es demasiado emotiva. Entonces estaba escuchando esa música mientras cargaba unas cubetas de agua porque era justo la actividad que estaba haciendo mi personaje.
Entonces, pues todo para ponerme en mood y como implicar mi cuerpo físico. Pero justo la escena antes que estaban grabando tardó demasiado, entonces yo este proceso de sensibilizarme lo prolongué demasiado al punto que me agoté. Llegué a un punto en donde mi cuerpo estaba muy cansado, yo estaba muy cansada, hasta el punto de que me sentía entumida. Entonces fue como que no, tengo que parar, porque esto en vez de ayudarme ya me está perjudicando. Y, y fue que la directora también me dijo, no, esto se va a tardar, entonces descansé un rato hasta que ya me tocó mi escena. Y siento que incluso en ese momento que yo no lo sabía, ahora que lo pienso, como que siempre yo buscaba una manera de estimularme, ¿no? Como incluso ahora en el proceso que llevo, siento que me ayuda bastante todo el tren de pensamiento y así, pero sí creo que el implicar mi cuerpo físicamente y ponerlo en conflicto es lo que más me ayuda a conectar. Y no me refiero a perjudicarme o lastimarme, jamás. O sea, siento que hay un límite, pero es justo lo que estoy viendo en este semestre de la universidad, como el poner únicamente a tu cuerpo en conflicto, ya sea ejerciendo algo, pues, o sea, que realmente esté ejecutando algo que me ayuda más a llegar a un estado emocional. Entonces en su momento no lo supe y que también fue riesgoso ese lapso que yo decidí, que me tomó demasiado hasta el punto donde me desgastó. Como que siento que, o sea, específicamente ese proceso que hice, ahorita lo pienso y digo, para sentirme muy perdida actualmente en ese momento, como que estaba encontrando algo. Y eso se me hace muy lindo. Después de ese descanso que necesitaba, ya me tocó mi escena. Y justo pues todos estos nervios y que ya estaba cansada y así, como que tenía este miedo. Pero mi compañera, que su rol fue dirección, me ayudó a entrar en esta circunstancia, y en el momento que ella me estaba diciendo todo esto, me acuerdo conectar tan fácil, que siento que justo ese proceso de escuchar la canción, cargar las cubetas, el tren de pensamiento y todo eso que había hecho antes fue la preparación para en el momento que solo ella me dijo mataron a tu hermana, yo ya estaba en ese punto emocional y físico. Entonces llegó el momento de grabar la escena. Yo aún recuerdo esa escena y digo, es que para mí impactó de muchísimas maneras, y fue, además de que visualmente fue muy bella y como estuvo dirigida y, y puesta con todos mis compañeros y así, se me hizo muy muy linda. Obviamente la veo y ahorita con más conocimiento digo, pero pues es algo natural y hay que aprender también a ver algo que hiciste antes o incluso ahorita y apreciarlo. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y hay que también apreciar pues algo que es bello, claro, siempre va a haber cosas que mejorar, pero pues si me la paso así, pues nunca voy a apreciar nada que haga. No sé, es algo que me cuestiono. Y después llegó la escena donde mis hermanas me encuentran. Pero para esto ya habíamos hecho break de comida. Yo ya estaba, la neta es que estaba cansadísima. Quería irme a dormir y ya. Entonces para esta escena, que también es muy bella, como que todas nos estamos rodeando, abrazando, pues teníamos que seguir llorando. Pero yo para este punto ya, o sea, obviamente internamente todavía sentía la circunstancia donde estaba mi personaje, pero ya no tenía nada, pues ya mis ojos estaban secos. Ya. Por más que intentaba, pues no, ya no salían lágrimas. Entonces, como que esa escena sí me frustró un poco, porque yo decía, es que tengo que llorar, pero pues ya yo no tenía nada de agua dentro de mí, o sea, ya no podía. Entonces, pues todavía la pienso y digo, como que
es natural. Y eso no significa que eres mala actriz. Pero también hay que entender el proceso del cuerpo. Porque muchas veces exigimos algo que, que no es tan natural para el cuerpo. O sea, y también tiene sentido con los procesos de la vida, ¿no? O sea, yo siento que sí, obviamente siempre le vas a llorar a tu hermana, pero llega un punto en donde estás tan cansada que a pesar de que ya no te salen lágrimas, o claramente el dolor sigue ahí y seguirá. Entonces yo lo justifiqué así. Pero incluso hasta la fecha, soy alguien que, o sea, mi cuerpo se cansa muy rápido. Para mí llorar es lo más cansado. Y siento que ahora nunca busques el llorar en una escena, nunca busques. Y era lo que muchos famosos dicen en entrevistas, ¿no? O sea, si el guión y la escena me hace llorar, va a pasar. Pero no es el resultado al que quiero llegar y nunca busco el resultado, sino el camino. Pero entonces, ahora sí es frustrante cuando te dicen específicamente aquí tienes que llorar. Y es como, no, pues dime dónde respirar también. No sé, es algo que yo sigo descubriendo y sigo tratando de también proteger mi proceso y mi cuerpo en no sobreexigirte. También hay que uno ser consciente de ello, pues. Pero ese no es el punto. El punto es que para mí este proceso de los cortometrajes fue algo muy bello que siempre voy a recordar y a atesorar en mi corazón y cada uno de ellos porque me enseñaron muchísimo y porque justo en su momento hicimos muy buen equipo, como que siento que por algo me tocó en ese grupo y por algo todos llegamos a coincidir ahí y como aún ahorita seguir viendo lo que están haciendo y ver sus proyectos y ver qué tanto han crecido, me sigue impactando como desde la primera vez que los vi en una escena así de fuerte. Y es muy bello, como que es muy bello, no sé, como que ver tu proceso de inicio y ver dónde estás parada ahorita. Y a lo mejor en 5 años voy a decir, ah, eso no era nada. Pero ahorita yo digo como, llevo un proceso muy lindo y todas las experiencias que he tenido siento que me han aportado algo y porque yo he hecho que me aporten algo, también va de ahí desde una voluntad y espero que se vengan muchísimos más proyectos, cortometrajes, mi primer largometraje para el próximo año y para lo que resta de este año, para poder platicarles de mucho más y de mi proceso, básicamente. Bye.